Son las 6 de la tarde en Guatemala y a esta hora les damos a ustedes la bienvenida a una nueva ronda de actualidad con nuestro programa Contexto Global. Y hoy los acompañamos Ángela Gómez Galeano y yo, María Clara Calle, y juntas, como siempre, les damos la bienvenida que le extiendo a usted, Ángela. Gracias, María Clara. Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para toda nuestra audiencia a las 7 de la noche en La Habana y 9 de la noche en Buenos Aires. Y además de las noticias, como siempre, también tendremos en este bloque directo DC y el debate. Comencemos entonces con los titulares. En conteo regresivo para la segunda ronda de negociaciones nucleares este martes, Irán desplegó a sus tropas en el estrecho de Hormuz para ejercicios militares. Una respuesta a Estados Unidos, que se sentará en la mesa de diálogo a la par de sus amenazas marítimas con portaaviones y buques de guerra en el mar Arábigo. En América Latina es noticia la falta de combustible que sigue haciendo estragos en La Habana. Allí se amontonan las basuras por las calles a falta de recursos para la movilidad de los camiones de residuos. Preocupa la posibilidad de una crisis sanitaria. Y en Guatemala terminó el estado de sitio que había sido declarado por el gobierno para combatir la crisis de motines carcelarios y ataques armados de pandillas que dejaron 11 policías muertos. El presidente Bernardo Arévalo asegura que logró contener las acciones de la Mara Barrio 18. Ángela, y yo le cuento a usted y a nuestra audiencia que también hablaremos de Estados Unidos, pues con el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, los demócratas presionan a Donald Trump y a los republicanos para imponer controles al ICE y a la patrulla fronteriza. Sin embargo, estos tienen fondos para operar, pues cuentan con recursos de otros presupuestos federales. ¿Qué quieren entonces los legisladores? Nos lo explica en breve nuestra corresponsal en Washington en Directo DC. Pero además en el debate, con María Clara en algunos minutos y con sus invitados, discutirán cuáles son las opciones que existen sobre la mesa respecto a la negociación entre Estados Unidos e Irán. Pues existe la vía diplomática que se refuerza con la segunda reunión indirecta de mañana, pero por otro lado, ambos están ejecutando despliegues militares. ¿Cuáles son las pretensiones de Estados Unidos y qué tan posible es otro ataque? Pues el análisis en minuto. Por ahora los dejo con María Clara en la mejor compañía. Y ya regreso. Y mientras usted vuelve, nosotros vamos con las noticias internacionales. Empezamos en Medio Oriente. Como les decíamos, Irán desplegó este lunes a sus tropas en el estrecho de Hormuz para llevar a cabo ejercicios militares de duración indeterminada. La decisión llega luego de las amenazas marítimas de Estados Unidos con el despliegue de portaaviones y buques de guerra en el mar Arábigo. Ambos países exponen así su fuerza antes de que el martes mantengan su segunda ronda de conversaciones nucleares en Ginebra, Suiza, negociaciones que son mediadas por Omán. Les contamos más en el informe de Marta Moya. La Guardia Revolucionaria iraní enseña los dientes. El brazo ideológico del ejército de Irán inició este lunes ejercicios militares en el estrecho de Hormuz, una vía estratégica para el tránsito del 20% de la producción mundial de petróleo, controlada parcialmente por la República Islámica. Esto a pocas horas de que dé inicio en Ginebra, Suiza, la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán. En la víspera, el canciller iraní se reunió con el jefe de la Agencia de Energía Atómica, Rafael Grossi. La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señaló: Irán estableció dos condiciones para entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos mediante contactos regionales, ambas aceptadas por la parte estadounidense. 1. Aceptación del principio de enriquecimiento. 2. Negociaciones exclusivamente nucleares. Desde Hungría, el secretario de Estado estadounidense señaló que Washington prioriza la diplomacia, pero mantiene el recelo por la autoridad chiita que gobierna Irán. Lo dije ayer y lo repetiré hoy. Tenemos que entender que Irán en última instancia está gobernado y toma sus decisiones bajo la autoridad de clérigos chiitas radicales, ¿de acuerdo? Estas personas toman decisiones de política basándose en pura teología, así es como deciden. Por eso es difícil llegar a un acuerdo con Irán. Siempre hemos dicho que es difícil, pero vamos a intentarlo. Por su parte, Estados Unidos aumenta su flota naval en el mar Arábigo, con el traslado del portaaviones USS Gerald Ford, que se suma al Abraham Lincoln cerca de las costas iraníes. Amenazas de lado y lado a puertas de las conversaciones. Entre abril y junio de 2025, Teherán y Washington sostuvieron 5 rondas de negociación nuclear, que se dinamitaron cuando Estados Unidos bombardeó las plantas nucleares del país persa el 22 de junio.
Además de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Ginebra acoge otro encuentro internacional. Las delegaciones de Rusia y Ucrania estarán dialogando en la ciudad suiza a partir de mañana y durante 2 días. Sobre la mesa está el tema de quiénes se quedarán con los territorios ocupados, uno de los más espinosos del eventual acuerdo de paz. Nos lo cuenta Catalina Gómez Ángel, nuestra enviada especial a Kiev, la capital ucraniana, que además vuelve a ser azotada por otra ola de frío. No estamos a menos 25 grados centígrados como días atrás, pero sí estamos a menos 10 grados aquí en Kiev, la capital de Ucrania. Y como pueden ver, está todo nevado, lleva nevando desde ayer, lo que hace aún más difícil la vida para quienes no tienen calefacción y no tienen electricidad. Hay decenas de puntos alrededor de la ciudad donde la gente va a conectar sus celulares o a recibir un poco de calor, y esto es como consecuencia de esos ataques que vienen desde otoño y que se han incrementado en las últimas semanas, especialmente contra la red de energía eléctrica del país. Esto volvió a suceder anoche. Sin embargo, el presidente Zelensky dijo que ayer había actuado con eficacia la defensa antiaérea. Ese fue uno de los puntos críticos de sus encuentros durante la conferencia de seguridad de Múnich, pidiendo mayor número de misiles, especialmente para fortalecer esas baterías antiaéreas Patriot, tan importante, especialmente para controlar esos ataques con misiles. En enero, según el gobierno ucraniano, se recibieron el mayor número de ataques con misiles balísticos desde el comienzo de la invasión a gran escala, fueron 91. En total fueron 158 ataques con misiles, 6.000 con drones y 5.500 con bombas aéreas guiadas, lo que muestra la intensidad de los ataques rusos en las últimas semanas, en un momento en que ambos países se sientan a la mesa con intermediación de Estados Unidos. Ya lo hicieron en Abu Dhabi para tocar temas militares y mañana lo vuelven a hacer en Suiza, esta vez para tocar diferentes temas, como lo reconoció el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, que hablaba de que se tocarán los temas más importantes, y esto es especialmente territorio. Rusia pide especialmente ese territorio del Donbass, esas regiones de Donetsk y Luhansk, de las cuales Ucrania todavía tiene el 20%, Ucrania se niega, y también pide que se le den garantías de seguridad antes de hacer cualquier concesión para no repetir los errores del pasado. Y cambiamos de noticia para hablar de lo que ocurre en el continente americano. Comenzamos en Estados Unidos, donde hubo un tiroteo durante un partido de hockey de una escuela secundaria. El ataque dejó 3 muertos, incluido el sospechoso. Los hechos ocurrieron en Rhode Island, concretamente en la ciudad de Pawtucket. La jefa de la policía de la urbe, Tina González, le explicó a la prensa que la hipótesis inicial es que podría haber sido un ataque selectivo por una posible disputa familiar, y agregó que otras 3 personas quedaron gravemente heridas y están hospitalizadas en estado crítico. La escasez de combustible en Cuba está afectando incluso la recolección de basuras. Los camiones destinados para ello no están pudiendo operar con normalidad y los residuos se acumulan en La Habana y en otras ciudades de la isla, mientras los habitantes temen las enfermedades que puedan surgir. Aquí les contamos. Los residuos eclipsan La Habana. La crisis de combustible en Cuba también afecta a la recogida de basuras del país caribeño. En la capital, los camiones no tienen suficiente gasolina para realizar sus funciones habituales, dejando a su paso un rastro de desechos que se acumulan en las esquinas habaneras. Un perjuicio que afecta a la salud pública de los vecinos. Mucho basurero. Y ahora con el problema del petróleo, más todavía. Yo sugiero que hay muchachos que no trabajan, ¿viste? O los presos que los saquen a recoger la basura, yo no sé, algo, porque el basurero no para. Y ahora con este problema del petróleo, mucho menos. Nosotros está ahí desde antes del problema del petróleo y ahora es grave, crítico, bien crítico. Pero pienso que es una de enfermedades, pero que provoca la basura. Por favor, que hagan algo con esto. El medio oficialista Cuba Debate informó a principios de febrero que La Habana utiliza en estos momentos entre el 37 y el 44% de sus medios técnicos para la recogida de basuras, con 44 camiones funcionando de una flota de más de un centenar. Un problema que es transversal en toda la isla y que de fondo tiene el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, con amenazas arancelarias a países terceros que exporten combustible a una Cuba a la que se le acumulan los problemas y los residuos.
Este lunes finaliza el estado de sitio, decretado por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, hace un mes. El máximo mandatario dijo haber contenido el golpe de las pandillas y haber incautado hasta 5 toneladas de cocaína. Desde mañana martes, Guatemala entrará en un denominado estado de prevención. ¿En qué consiste esto? Nos lo explica Albert Naya. 30 días que al gobierno de Guatemala le sirvieron para contener el golpe de las pandillas. Un mes de estado de sitio que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, sustituirá este martes. Decretaré el estado de prevención en todo el país a partir del martes 17 de febrero. Continuaremos con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército. El día 19 de enero, Guatemala dijo basta. Varios motines en las cárceles y el asesinato de 10 policías dejaron en entredicho la seguridad en el país. Por ello, el Congreso avaló una estrategia y las calles parecieron estar de acuerdo. Volver a los tiempos de antes, pues delincuente caído, pues agarrado, delincuente muerto, porque ya no hay de otra. Y así es porque ya no, si no se le pone freno a esto va a continuar y continuar. Muy tardado, la verdad. Creo que las pandillas han gobernado y no las autoridades. Durante el estado de sitio, el presidente dijo haber detenido a 83 pandilleros de alta peligrosidad. Se redujeron las extorsiones en un 33% y el número de homicidios disminuyó en un 50% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, se incautaron hasta 5 toneladas de cocaína y se llevó a cabo un censo con la cantidad de reos que están en prisión, unos datos que Arévalo verbalizó, pero que no han sido comprobados por entes externos. El gobierno de Reino Unido quiere prohibir que los menores de 16 años utilicen redes sociales. El equipo del primer ministro Keir Starmer trabaja en un proyecto de ley que podría ser presentado antes de junio y sería similar a la norma adoptada en Australia, que se convirtió en el primer país del mundo en prohibir estas plataformas para niños y adolescentes. Además, el gobierno británico anunció que hará una reforma a su ley de seguridad en línea para imponer controles sobre los chatbots de inteligencia artificial. Jesús Yajure con los detalles. Además de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, Reino Unido prevé imponer controles sobre los chatbots de inteligencia artificial. Los proveedores serán responsables de evitar que estos generen contenidos ilegales o perjudiciales. El proyecto será presentado antes de junio y la prohibición sería similar a la adoptada en Australia. España, Portugal, Grecia y Eslovenia también planean prohibiciones similares. La medida se anuncia tras el escándalo contra Grok, el chatbot propiedad de Elon Musk, que permitía generar imágenes sexualizadas de mujeres y niños. Tenemos que lidiar con los bots de inteligencia artificial. Esto es algo relativamente nuevo y lo vimos con Grok, un bot de inteligencia artificial al que se le podía ordenar que desnudara a la gente. Fue absolutamente repugnante. Por eso necesitamos tomar las medidas necesarias para los bots de la inteligencia artificial y los chatbots. ¿Qué más debemos hacer? Aquí es donde consideramos el acceso a redes para menores de 16 años. ¿Debería prohibirse por completo? El mes pasado, el gobierno británico lanzó una consulta sobre el veto de redes sociales y trabaja para cerrar un vacío y reformar la Ley de Seguridad en Línea de 2023, una de las más estrictas del mundo que no cubre las interacciones con los chatbots de inteligencia artificial, un tema que preocupa al gobierno. Me preocupan estos chatbots con inteligencia artificial, como también le preocupa al primer ministro, por el impacto que están teniendo en los niños y los jóvenes. Algunos niños están estableciendo relaciones personales con sistemas de inteligencia artificial que no se diseñaron teniendo en cuenta la seguridad infantil. El respaldo a las restricciones a redes sociales para jóvenes crece. En noviembre, Dinamarca anunció un acuerdo político para prohibir estas plataformas a menores de 15 años, mientras que en Alemania un grupo socialdemócrata se sumó a conservadores de su coalición para pedir al gobierno medidas similares. Y de estas discusiones tecnológicas pasamos al mundo del cine, pues el actor Robert Duvall murió a los 95 años de edad en la noche del domingo, pero hasta hoy lo confirmó su familia. Él fue aclamado por sus papeles en la icónica trilogía de El Padrino y en películas como Apocalypse Now o Matar a un ruiseñor. Participó en más de 100 filmes.
La noticia del fallecimiento la dio su esposa, Luciana Duval, y en un sentido mensaje que publicó en redes sociales, describió a su esposo como un actor ganador del Oscar, un director y un narrador, mientras que para ella lo era todo. El también actor Al Pacino lo despidió, diciendo que extrañará a quien era un actor nato. Y nos quedamos en Estados Unidos para hablar de lo que ocurre en el país. Es la hora del segmento Directo DC y para ello, como todas las noches de la semana, le doy la bienvenida a nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches para usted y buen inicio de semana. Hablemos del cierre del Departamento de Seguridad Nacional que continúa. Sin embargo, esto no significa el fin de las operaciones del ICE ni tampoco de la patrulla fronteriza, pues el presidente Donald Trump les garantizó fondos en su megaproyecto de ley presupuestario que se aprobó el año pasado. Entonces, cuéntenos, ¿por qué se aferran los demócratas a mantener el cierre? Hola María Clara, feliz lunes también, y pues para hablarlo esto en los términos del presidente Donald Trump, esta es básicamente la única carta que tienen para negociar con el Partido Republicano y con la propia Casa Blanca. Vamos a poner pues en contexto, esto es porque alrededor del 40% de estos fondos del ICE, como lo mencionabas, y de la patrulla fronteriza, están prácticamente intactos porque estas dos entidades reciben dineros de otros presupuestos federales, de otras agencias que fueron aprobados justamente también en esta ley que el presidente llamó en su momento la gran y hermosa ley, y que justamente modificó y aumentó los presupuestos también, por ejemplo, en materia de defensa. Así que en este sentido los verdaderos efectos los están sintiendo los empleados federales, aunque no son inmediatos, pero que no tienen prácticamente nada que ver con lo que están pidiendo los demócratas, justamente que es con las condiciones que imponen o que quieren imponer para terminar con este cierre. ¿Qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo que se impongan justamente más controles a la patrulla fronteriza, más controles al ICE, como por ejemplo que se les prohíba que usen estas máscaras, y que utilicen en su lugar cámaras corporales, y que para realizar todos estos operativos tengan, por ejemplo, una orden judicial y no simplemente puedan hacerlo en cualquier lugar. Así que, pues de alguna manera, los demócratas lo que quieren hacer es aprovechar el momentum, porque pues hay un gran descontento despertado incluso en algunos sectores conservadores que apoyan al presidente Donald Trump. Esto pues ya sabemos por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota a manos justamente de agentes federales. Así que pues lo que los demócratas quieren es presionar a la Casa Blanca, presionar al Partido Republicano, y con la mira de las elecciones de medio término que son en noviembre, pero pues aunque falta todavía tiempo y pues obviamente la opinión pública aquí en Estados Unidos puede cambiar, es esta la oportunidad para los demócratas que pueden aprovechar para equilibrar los poderes en Estados Unidos, y en este sentido pues también es una oportunidad para el presidente Donald Trump para quizás moderar su discurso con este mismo objetivo, las elecciones de medio término, y podría enfocarse, por ejemplo, en cosechar esta victoria que ya consiguió, que ya tiene para mostrarles las bases de su partido, que es pues este cierre prácticamente total de la frontera, la disminución de los cruces fronterizos, y darle quizás esto de enfoque un poco más humanitario a las deportaciones, teniendo en cuenta pues también, por ejemplo, esas imágenes de niños detenidos, que ha sido pues una de las cosas que más están rechazando y está despertando el rechazo de los estadounidenses. Así que esto podría abrir pues la puerta quizás a una menor polarización. Así que por ahora el cierre va a continuar por lo menos hasta la próxima semana, porque ambas cámaras están en receso, y pues hay que decir rápidamente que en la agenda está el tema de los archivos de Jeffrey Epstein cuando regresen, en el cual sí hay apoyo bipartidista, pues los legisladores de ambos partidos están presionando justamente al Departamento de Justicia y a la fiscal Pam Bondi por las censuras y las redacciones que tienen estos archivos. Y a propósito del ICE, una de esas miles de personas que ha detenido el servicio migratorio es el hijo de una congresista conservadora colombiana. ¿Cuál es la historia? Sí, ella se llama Ángela Vergara. Ella publicó en sus redes sociales el viernes un video en el que le estaba pidiendo ayuda al presidente de Colombia, Gustavo Petro,
le estaba pidiendo que intercediera él y la Cancillería de Colombia por su hijo de 22 años, él se llama Rafael Vergara y él fue detenido en Luciana. Ella dice que eso fue hace 18 días en el día de la publicación, así que pues alrededor de hace 20 días fue detenido en la madrugada y lo que ella dice es que él fue perfilado como un migrante. Y pues la historia de él es que él había llegado en 2022 aquí a Estados Unidos y después había decidido, tras un año después, había decidido solicitar el asilo y pues ella lo que dijo es que él estaba simplemente a la espera de definir justamente su situación legal, que ya tenía una cita fijada y ella defendió que él tenía permiso de trabajo y pues este número de seguridad social, pero pues hay que decir que si tiene un permiso de trabajo y la seguridad social, esto no necesariamente significa que su permiso esté válido o podría estar expirado y eso es algo que pues ella no aclaró. Así que pues ella dice que no es un indocumentado, pero pues hay que traerlo también a la luz de Estados Unidos, que para las leyes de Donald Trump y la Constitución y las leyes estadounidenses, pues es un crimen estar en el país sin tener el permiso pertinente. Sin embargo, pues ella lo que está diciendo es que su hijo no es un criminal, que está encadenado, y pues que estas no son las condiciones para una persona como él. Y pues justamente esto también ha generado algunas críticas por parte de algunas personas que consideran que es una hipocresía porque ella hace parte del Partido Conservador en Colombia, que pues tiene algunos puntos afines con el Partido Republicano y con el mismísimo presidente Donald Trump. Natalia, gracias por contarnos estas y todas las historias. A ustedes los invito a que sigan con nosotros ahora viendo el debate.